invitado a Chris Meniu. Él es creador de una plataforma de ayuda sobre todo, y ahora lo que nos va a explicar es cómo va a funcionar, porque incorporaron la inteligencia artificial para que docentes y diferentes empleados tomen la inteligencia artificial para seguir capacitándose y no quedar a mitad de camino con esto que viene como una tromba y te lleva puesto, ¿no? ¿Cómo estás, Chris? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Chris, ¿nos explicás un poco cómo es esto y qué es lo que estamos buscando con esta nueva capacitación continua? Bien, bueno, primero me gustaría hacer como una introducción a lo que es digamos, SOE como algo que viene a cambiar la forma en que aprendemos y educamos. En la forma que aprendemos estamos aprendiendo de una manera muy obsoleta. ¿Por qué? Porque si vemos que nuestro ojo nada más percibe entre 10 y 12 imágenes por segundo y la velocidad con la que nos movemos en redes sociales, estamos en desfasaje con lo que estamos viendo. Después, estamos viendo a su vez que el 47% de la población maneja redes sociales como medio de información. Exacto. Y la forma en que procesa esa información es en milésimas de segundo. Y de forma consciente estamos hablando, y voy a hablar en términos computacionales, 10 bytes por segundo para procesar esa información de forma consciente. Cuando se vuelve inconsciente son 11 megabytes, o sea, es una megacomputadora, pero de forma consciente es muy lenta. Claro. El conocimiento hoy se duplica cada 12 horas y cada más tiempo se va duplicando más rápido. En el 2030 va a ser cada 12 minutos. Sí. SOE, ¿qué viene a hacer? Viene a ser como una profesora virtual que viene de alguna forma a enseñarte lo que eventualmente los humanos no podemos. Primero, porque no tenemos la velocidad para duplicar en información, para poder enseñar esa información y aprender esa información. Luego no tenemos la capacidad de poder personalizar esa información, de automatizar tareas y de eventualmente lograr que podamos aumentar la forma que aprendemos y de aumentar nuestra inteligencia, que no es solamente el cerebro, es el sistema digestivo, es el corazón, es el cerebro y es el cuerpo. Eso es lo que hace la inteligencia y la resolución de problemas, que bien sabemos que eso es lo que nos hace inteligentes. ¿SOE qué viene? A decirte, te voy a estar atendiendo las 24 horas por WhatsApp, te voy a estar dando micro sesiones que vas a poder estar haciendo cada 15 minutos, es decir, mientras ustedes salen del estudio, pueden ir hasta sus casas, la escuchan a SOE y en 15 minutos, durante el tiempo que quieran, pero en total va a ser 2 horas de workshop, ustedes hicieron un workshop de IA para periodistas, por ejemplo, con las últimas tendencias en inteligencia artificial para poder automatizar procesos y ser más eficientes en lo que es la profesión de ustedes. Estamos viendo que en términos de competitividad América Latina está perdiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque no estamos reentrenando a nuestros trabajadores. Y ni hablar en la parte educativa, que eso es un gran problema que tampoco se está tratando. El Foro Económico Mundial lo dice bien clarito. Necesitamos de 10 personas que están hoy trabajando, 7 tienen que ser reentrenadas con nuevas habilidades, de las cuales la inteligencia artificial es la primera. Y esto es un gran desafío que si hoy vemos en materia de lo que es la educación, el 50% de los docentes que tenemos en América Latina que dan clases para chicos, para adultos, no están capacitados. Se dice que es menos del 50% que empiezan a utilizar herramientas con inteligencia artificial. Cris, ¿cómo va a ser la convivencia entre la inteligencia artificial, en este caso con esta aplicación o este sistema, con los docentes? Porque hay que tener en cuenta también que en la docencia hay un aspecto que tiene que ver con lo motivacional del docente, que es saber más, aprender continuamente, y después el hecho de compartir, porque la docencia es compartir el conocimiento. Sí, eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad no se habla de que los profesores o docentes van a dejar de existir. Hay un lema que desde hace años lo aplico para mí, que también fui docente de diferentes universidades, no solamente en Argentina, sino también en el exterior, que es: no tenemos que educar, tenemos que inspirar. Si queremos educar, estamos en el pasado, porque hoy te educa Google y las redes sociales. Hoy necesitamos nosotros pensar, necesitamos reflexionar, necesitamos hacer lo que ustedes hacen, que son un gran equipo de trabajo por lo que vi, y no para quedar bien, sino que es una realidad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos tecnicismo, porque el tecnicismo nos va a dar la inteligencia artificial con una eficiencia totalmente absoluta. Con lo cual tenemos que decirle a las personas que hoy están educando: capacítense en inspirar, en ser seres humanos muy buenos,
y en trabajar en equipo. Inspiren a ser mejores seres humanos a los que pasen por su educación. Claro, acá querían preguntar también. Sí, ¿qué les dirías a las personas o los educadores que tienen miedo o desconfían de incorporar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje? Bueno, lo que les diría es que si tienen miedo y se quedan en su zona de confort, van a desaparecer como profesores, porque esto es lo mismo que el uso de la calculadora, que en la aparición de los carros, cuando los caballos eran lo que movían a las personas. El Excel, ¿te acordás que tenías prohibido? En mi época estaba prohibido usar el Excel, tenía que seguir haciendo las planillas a mano al fin de los 90. Excel, o sea, y todas esas cosas que de alguna forma los docentes siguen, muchos universitarios en colegios, siguen diciendo la inteligencia artificial la tenemos que parar. Y en realidad están educando a profesionales, es mucho más grave inclusive en los niños, pero en profesionales, a personas del siglo pasado, cuando están hoy moviéndose con, fijémonos cómo estamos todos, con celulares, laptops, y ahora estamos entrando en una nueva etapa que es la aumentación de la realidad, con las lentillas que van a aumentar la realidad y que van a hacer que nuestros sentidos exploten mucho más. Y con la latencia que nuestro cerebro tiene, que es muy baja, según lo que le decía, de los 10 bytes por segundo. Pero ¿puede haber algún lado B en toda esa exposición constante y ese aprendizaje constante? Pregunto desde... Bueno, va a haber dos escenarios dentro de mi humilde opinión, y por eso dentro de Human Versus Academy nosotros lo que queremos hacer es marcar un antes y un después en América Latina, y por eso dije voy a arriesgar digamos, mi nombre de 15 años y mi reputación en incorporar algo que va a generar mucho debate, pero que hay que empezar, y uno tiene que empezar y va a recibir desde comentarios positivos hasta comentarios que te digan de todo. Pero dije no, me siento en obligación, si tanto estudio sobre tecnología y si tanto supuestamente puedo hablar de tecnología, veo el problema que tenemos en América Latina en educación y digo, hay que hacer algo y no vender cursitos de tecnología, sino tenemos que preparar a los seres humanos, porque vemos que por un lado vamos a tener superhumanos, y esto parece que hubiese sido una película de Marvel lo que voy a contar. Claro. Superhumanos, humanos y humanoides. Humanoides que en el 2045, lo dije Elon Musk, va a haber más humanoides que humanos en la Tierra. Esto viene a traernos un sinfín de riesgos, donde uno dice, bueno, estamos transitando una quinta revolución industrial donde te dice la premisa, la fusión entre el humano y la máquina tiene que darse. Entonces el docente o el trabajador tiene que entender que si antes, hace 2 años atrás, te decían que tenías que reentrenarte laboralmente cada 6 meses, hoy es cada 12 días que hay que reentrenarse. La pregunta es, ¿cómo hago para reentrenarme como docente cada 12 días si no utilizo herramientas tecnológicas? ¿Y cómo puedo inspirar a mis alumnos si no tengo la capacidad ni siquiera de manejar un conocimiento actual? Entonces ahí tenemos que hacer una buena división, fusionar el humano con la inteligencia artificial para que el humano de alguna forma utilice la inteligencia artificial para duplicar cada vez más rápido la información con la que dicta la clase, lograr que los alumnos puedan tener pensamiento crítico y inteligencia emocional trabajada en equipo, y después inteligencia artificial que de alguna forma te diga la parte técnica. Nosotros no podemos manejar la parte técnica, nos equivocamos y encima no tenemos esa velocidad, por eso les empezaba hablando de lo lento que se procesa una información por segundo. Y ni hablar de lo que realmente hace en nuestra realidad. Es una programación del subconsciente, el 95% de lo que somos es una programación del subconsciente. Solamente somos conscientes cuando nos enamoramos o estamos apasionados, que es la parte consciente, es el 5%. Ahí tenemos un gran desafío como seres humanos de incorporar la inteligencia artificial, pero no que nos reemplace, sino que nos potencie. Meli. Tendríamos que encontrar, por ejemplo, lo pienso como desde el lado de las aulas, porque es verdad que muchos profesores dicen, los chicos les mando un ejercicio y me doy cuenta que lo hicieron con ChatGPT, por decir un ejemplo, y que suceden muchas esas cosas. O sea, sería también cambiar la lógica, por ejemplo, del lado de enseñar, de decir, buscar la manera, o sea, ¿cómo es ese vínculo de poder potenciar la inteligencia artificial con el pensamiento crítico que mencionabas recién? Por eso, la educación tradicional prusiana que tiene 200 años desde las revoluciones industriales, seguimos educando de forma prusiana, que es yo aquí, ustedes ahí, y ustedes hacen lo que les digo y repiten para que yo les diga que se sacan un 10 o un 1, nos demuestra que no tenemos inteligencias múltiples, nos demuestra que hay que repetir, y es una de las áreas que tiene nuestro cerebro para poder decir que somos seres inteligentes. Y hoy nos está obligando el mundo, con la velocidad que se procesa la información y con una inteligencia que es alienígena porque no es una réplica humana, y si quieren después, otro momento, podemos hablar por qué es alienígena. La realidad es que nosotros tenemos que no satanizar a la inteligencia artificial, al contrario, tenemos que saber utilizarla. ¿Por qué?
Porque hoy, por ejemplo, nosotros usamos el celular cuando estamos aburridos, cuando estamos ansiosos o cuando... Distracción. Claro, no queremos encontrarnos a nosotros mismos, nos Ajá. estamos desconectando de la supraconciencia, que es esa conciencia que nos conecta con el espíritu. Les hago un ejercicio, y lo podemos hacer todos y también la gente en sus casas. Repitan la palabra felicidad sin hablar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero sin hablar. Todos escuchamos la palabra felicidad en nuestra cabeza, ¿cierto? Bueno, no la escuchamos, no la pronunciamos. ¿En dónde está esa voz? ¿Cómo se produce esa voz? Eso es lo que somos. Al usar los dispositivos y no entender que el algoritmo nos está de alguna manera atrapando nuestra atención, estamos cometiendo un gran error de desconectarnos con esa voz interior que nos ayuda y nos conduce a ser mejores seres humanos. Y ahí viene el gran problema. Ahora estamos entrando en la etapa de la intimidad con la inteligencia artificial. Esto era la captación de atención, ahora es mucho más preocupante. Y ahí es donde tenemos que saber entender cómo hibridarnos para ser no solamente mejores seres humanos, sino si queremos ayudar a que los profesionales, en este caso, entiendan que por más de que hagan carreras de 5 años, sean PhD o lo que sea, necesitan reentrenarse cada 12 horas, cómo van a hacer y además cómo van a incorporar la inteligencia artificial sin que les reemplace el pensamiento crítico, sin que les reemplace la memoria y sin que les reemplace muchas funciones que hoy vemos que se nos ha delegado desde el comienzo del advenimiento de la tecnología. El fuego comenzó a ser una tecnología que nos sirvió, después vino el cálculo, después vino la cuestión de los emoticones que nos está reemplazando la parte en la que hablamos, y les estoy resumiendo muchísimo porque les podría decir más largo. No, Claro. mira, ya me agoté con todo lo que tengo que hacer. Déjanos procesar todo esto, Cris, porque venimos, yo creo que acá y un sábado de esta hora, eso de los 10 megabytes se reduce a 5, digo, esta hora. Cris, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos. Interesantísimo todo esto. Que tengas un gran fin de semana. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias.